Gracias, presidente. La pregunta es ¿cuál es la situación laboral del profesorado de los colegios e institutos públicos asturianos? Gracias. Gracias. De nuevo, señor consejero, puede contestar. Gracias, presidente. Señoría, la situación laboral del profesorado de los centros que refiere es la que corresponde a la normativa vigente en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Señor González Medina, tiene la palabra. Gracias. Pues bien, venimos de una interpelación en la que hablábamos de la enseñanza concertada y, como es marca de la casa también, le veo a usted muy corporativo, para defender lo que hacen en la enseñanza concertada tienen que achacarnos a los otros lo que no hacemos. Les vuelvo otra vez con el discurso de que, como nosotros defendemos la coexistencia de ambas redes, lo que queremos es atacar a la enseñanza pública. Bueno, pues mira, esto se desmonta muy rápidamente. Se desmonta de una manera muy rápida, que es viendo lo que hacen ustedes o viendo lo que hace usted como consejero. Y fíjese, cuando uno se fija en la situación laboral de los profesores de la enseñanza pública, uno ve y uno observa y uno se da cuenta cuáles son las inconsistencias y cuáles son las incoherencias del discurso del Gobierno socialista asturiano. A ustedes tenemos que oírles constantemente la cantinela de que ustedes lo primero y ante todo con la educación pública, de que ustedes lo primero y ante todo con los trabajadores públicos. Tenemos que escucharles constantemente achacarnos a los demás el estar contra la educación pública, contra los trabajadores de la pública, que si nuestra reforma laboral los ataca a todos ellos. Si están constantemente con esa cantinela, en esa estrategia tan típica de repetir insistentemente una mentira, a ver si con un poquito de suerte se convierte en verdad. Entonces, vamos a analizar cuál es la situación de esa enseñanza pública, o de esos trabajadores de la enseñanza pública, de la que ustedes dicen gestionar también. Porque si pudiéramos hacer un análisis detallado de cuál es la situación del sistema educativo público asturiano en todas sus etapas, de coger, por ejemplo, las infraestructuras educativas y compararlo con lo que sucede en otras comunidades autónomas, gobernadas, por ejemplo, por el Partido Popular, ese discurso se cae. Vamos a fijarnos en los profesores, porque si nos fijamos en los profesores de la enseñanza pública y en las cosas, en los efectos laborales que tienen, que son de competencia autonómica, hay algún aportado de otro partido que esto todavía no lo entendió, pero yo confío que antes de que acabe la legislatura lo acabe entendiendo. Esto que es de competencia autonómica y, por lo tanto, responsabilidad de usted, si uno lo observa, lo primero que mira es la tasa de interinidad. La tasa de interinidad insoportable que tienen los profesores de la enseñanza pública, que tiene el sistema educativo público asturiano. Ahora que el Gobierno de la Nación echa el guante en este acuerdo para reducir la interinidad, usted no quiere. Usted no coge ese guante y no convoca oposiciones. Pero además no convoca oposiciones y no asume su responsabilidad de no hacerlo. Echa la culpa al Gobierno de la Nación. Usted no las convoca y otras comunidades sí las convoca porque usted no quiere. Y entonces así el Gobierno de la Nación aprueba un plan de reducción de la interinidad que se ha traído a esta Cámara por acuerdo de diferentes fuerzas políticas, concretamente de Ciudadanos, por no quitar el protagonismo a quien lo tuvo en su momento, y usted ha dicho que no se plantea aprobar ese acuerdo de interinidad, ese plan de reducción de la interinidad en Asturias. Lo ha dicho, se hace en España y usted se niega a hacerlo en Asturias. En España bajará la interinidad, en Asturias no. También hemos traído a la Cámara con otras fuerzas políticas, mire, en este caso con Podemos, con los que coincido yo notablemente poco, una reforma del acuerdo de interinos, un cambio en el acuerdo de interinos. Ya ha dicho por activa y por pasiva que bajo ningún concepto, que no. Luego llegan los procesos selectivos, llegan las oposiciones, que este año usted no ha querido convocar, y entonces los sindicatos las tildan de chapuza. Los sindicatos, no el señor Medina, los sindicatos son los que las tildan de chapuza. Y se suceden las alegaciones, las reclamaciones, las protestas, las manifestaciones por parte de los interinos y por parte de los aspirantes, que si interinos mayores de 55 años, que si profesores con discapacidad. Se suceden las protestas de los profesores de la enseñanza pública, de esa que usted tanto presume, de la enseñanza pública, de esa que dice que nosotros queremos atacar, de esa que nosotros ahora en los presupuestos generales del Estado se convocarán 65.000 plazas en toda España, de esa. Bien, entonces, esa es la situación. Si nosotros seguimos comparando a Asturias con el resto de España, oiga, nos encontramos datos muy curiosos. Por ejemplo, que la media de horas de permanencia en el centro más alta de España es la de los profesores asturianos, 29 horas a la semana. Curioso. Estamos viendo el sistemático incumplimiento del acuerdo de las plantillas de profesorado firmado en el año 2000. Reclamación de los sindicatos, que nos hacen llegar.
Curioso, porque es con su gobierno, con el gobierno socialista. Siguen sin cobrarse las itinerancias, que afecta especialmente a los profesores que trabajan en el medio público, en esas escuelas rurales de las que tanto presumen. Siguen sin cobrar las itinerancias. Otro traslado que nos hacen los sindicatos. Sí, los profesores de la pública. O también que estamos entre las peores comunidades autónomas españolas, por no decir la peor, en niveles salariales y complementos retributivos autonómicos. Por lo tanto, la situación del profesorado de la enseñanza pública es manifiestamente mejorable. Las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública es manifiestamente mejorable. Muchos de los esfuerzos que se les pidieron a nivel nacional ante la crisis económica y las consecuencias económicas que nos encontramos, en Asturias se devolvieron de manera más lenta que en otras comunidades autónomas, gobernadas, por cierto, muchas de ellas por el Partido Popular. Y, por lo tanto, cuando un partido como el Partido Socialista se quiere presentar como el gran defensor y el gran valedor de lo público, lo primero que tiene que hacer es gestionar con eficiencia y eficacia para lo público, que es exactamente lo que ustedes no hacen. Y esto, antes de que caiga en el juego parlamentario, y acabo, presidente, disculpe, antes de que caiga en el juego parlamentario habitual de decir que entonces el Partido Popular lo que está es atacando y minusvalorando a la enseñanza pública, que es lo que acaba de hacer usted abajo, recuerde, esto no son reclamaciones que se invente el Partido Popular. Todos estos son reclamaciones que nos hacen llegar esos que ustedes durante mucho tiempo se intentaron apropiar, que son los sindicatos de la educación pública. Gracias. Gracias.